Hermano, Dios los bendiga otra vez. Nos quedamos sin audio, así que vamos a tener que volver otra vez a... Pero mientras han pasado unos minutos nomás. ¿Ahora sí se oye? Sí. Ya, perfecto. Bueno, la razón de este tema es para entender si la salvación se pierde, no se pierde, de qué se trata. Ok. Entonces, el tema de estudio es razón de la gracia. Acuérdense que son estudios, no son predicaciones. El texto base está en Efesios capítulo 2, 1-10. Yahweh, o Dios, le dio vida a nosotros. Pablo le está hablando a la iglesia, ¿no? Dios le ha dado vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, judíos y gentiles, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo se dirige a los hermanos de la iglesia y les recuerda de dónde los sacó Yahweh y hacia dónde los lleva, diciendo: y él, o sea Yahweh, les dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. No dice estaban muertos espiritualmente. La Biblia jamás usa esa expresión. La muerte espiritual es pura teología trinitaria, no es escritura. El espíritu del hombre no muere, no peca, no necesita perdón, ni redención, ni resurrección. No está condenado. Procede del aliento de Yahweh soplado en Adán después de ser formado. Cristo no vino a resucitar espíritus. Cristo vino a resucitar cuerpos muertos por su espíritu de vida eterna. Este espíritu de vida que resucitó a Cristo primero y resucitará también a todos los nacidos del espíritu. Pablo continúa recordando que todos, sin distinción, vivían bajo el mismo dominio, judíos y gentiles, por igual. Anduvieron siguiendo la corriente de este mundo, bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos vivieron en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Por naturaleza, todos eran hijos de ira, igual que los demás. Por esta razón, no hay etnias privilegiadas, no hay pueblos superiores, no hay grupos escogidos antes de nacer. Todos están muertos en sus delitos y pecados. Pero Pablo les da palabra de fe y consuelo a los hermanos y le da esperanza diciendo: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La gracia procede del amor de Yahweh. La gracia es ofrecida a todas las familias de la tierra por medio de la predicación del Evangelio y el bautismo en agua. La gracia no es selectiva ni parcial, no señala individuos. La gracia abre la puerta universal de salvación a todos los que creen. Y para obtener esta gracia, este favor, esta buena voluntad de Yahweh, tiene que ser única y exclusivamente por la fe. La fe salvadora no es una ocurrencia humana, porque dice: la fe no de vosotros, pues es un don de Dios. Creer en el Evangelio significa declarar: yo he muerto a mi carne de pecado juntamente con Cristo. Mi viejo hombre ha sido sepultado en el bautismo de agua, y todas las cosas viejas pasaron, y salí del agua como un resucitado con Cristo, para vivir por el Espíritu y no más por la carne. En ese momento de fe y credulidad, Yahweh une el espíritu del creyente con el de vida eterna de su Hijo. Como está escrito: el que se une al Señor, un espíritu es con él. En ese momento el creyente nace del Espíritu como hijo de Yahweh espiritualmente. Es una nueva criatura, vive por el Espíritu, aunque todavía habita en un cuerpo de pecado, que será resucitado a vida eterna,
Y por eso Pablo afirma, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Llegar a esta convicción, pues toma tiempo y experiencia de vida espiritual, pero es parte de nuestro crecimiento y formación para poder tener un carácter espiritual. Porque esta verdad no se aprende en un día, se aprende caminando con Cristo, obedeciendo la fe, permaneciendo en la esperanza y cooperando con el Espíritu Santo que forma en nosotros el carácter del Hijo. Así que, hermanos, tengamos ánimos, sigamos caminando con Jesús, que ya falta poco, ya nos vamos. La pregunta es, ¿cuál fue el propósito de Yahweh en amar al mundo y darle salvación para vida eterna? ¿Cuál fue su motivo real o cuál fue su propósito? Su propósito fue salvar al pecador del juicio de condenación por medio de la fe nacida por el oír y creer en el Evangelio de Jesucristo y ser bautizado en agua. Eso es para cumplir Marcos 16, 15 y 16. Jesús le dijo, id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí, como podemos ver, hay una sentencia de Jesús. ¿Crees? Te salvas. No crees, eres condenado. La salvación, entonces, tiene dos fases. Nacer del Espíritu de vida eterna, primero. Resucitar en cuerpo espiritual con vida eterna. Jesús fue el primero en nacer del Espíritu como Hijo unigénito de Yahweh, y muerto fue resucitado en cuerpo espiritual por su Espíritu de vida eterna, pasando de unigénito mortal a primogénito con vida eterna. Los creyentes también tienen que pasar por estas dos fases. Primero, oyen el Evangelio de Cristo. Segundo, creyendo son bautizados en agua y por su fe nacen del Espíritu como hijos espirituales de Yahweh. Siguen viviendo en su cuerpo de carne, limpios de pecado, y son sellados con el Espíritu Santo, quien hace sus cuerpos su templo y su morada. Tercero, viven en esperanza de resucitar en cuerpos espirituales con vida eterna, cultivan la vida espiritual y hacen obras espirituales hasta formar su carácter espiritual, que es la que se va a usar cuando entremos a la resurrección como ya sacerdotes, real sacerdocio. Entonces, el propósito de la gracia de Yahweh es para salvar a los pecadores del juicio de condenación, para que lleguen a ser sus hijos en cuerpos espirituales a la resurrección, y como su familia, formar con ellos su reino sacerdotal. Esto es lo que está detrás de la gracia. Esta es la razón por la cual nos salvan. Esta es la razón que vino Jesucristo y toda la creación. Esta es la razón. No es que nos salvó por gracia, gracias, ya me salvaste, ahora me voy a hacer mi vida. No, te salvaron para que seas integrado dentro del programa de los hijos de Dios, empezando por Jesucristo. Otra vez, entonces el propósito de la gracia de Yahweh, ¿qué es? Es para salvar a los pecadores del juicio de condenación y para que lleguen a ser sus hijos en cuerpos espirituales, pero a la resurrección, y como su familia, formar con ellos su reino sacerdotal. Para eso nos salvaron. Entonces, la gracia salvadora no nace por la condenación del hombre. Yahweh la elaboró en su mente antes del principio creacional, cuando determinó su propósito y su voluntad. Esta gracia se hizo presente aún cuando estábamos muertos en delitos y pecados, como hemos hablado, porque Yahweh nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito, hacernos sus hijos, y la gracia que nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, según de Timoteo 1:9. Esta gracia fue concebida antes del principio, pero manifestada ahora por la aparición de Jesucristo, quien quitó la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Por eso Pablo dice, nos salvó. No porque la salvación corporal ya sea una realidad objetiva, sino es porque ya tenemos vida eterna espiritual al nacer del Espíritu, y tenemos esperanza segura de resurrección en cuerpo espiritual con vida eterna. La salvación ahora es vida espiritual, fe y esperanza. La salvación final será resurrección en cuerpo semejante al cuerpo del primogénito.
El Evangelio es el medio por el cual la gracia salvadora, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y al no judío. El Evangelio se predica el Evangelio se predica, se oye, se cree, se obedece, se recibe la gracia que es la vida eterna, no en la carne, solamente en el Espíritu. La carne sigue intacta, no ha pasado nada. El Espíritu de vida eterna está en Cristo, pero el que la da es Yahweh. Y el que tiene la vida eterna, y dice, eterna tiene Cristo, el texto es Juan 5:11. Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida eterna está en su Hijo. ¿Quién nos da vida eterna? Yahweh. ¿De dónde saca su vida eterna? Del Hijo. ¿Quién dio la vida eterna? Pues Yahweh. ¿Dónde está la vida eterna? En Cristo. ¿Quién recibe la vida eterna? El que cree en el Evangelio y se bautiza. Y sin Cristo no hay vida eterna, y el que tiene la vida eterna, pues tiene a Cristo. Entonces la vida eterna es la gracia de Yahweh, no son dos cosas separadas, sino una sola. La vida eterna es la gracia de Yahweh, no son dos cosas separadas, sino una sola. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El medio para obtener la gracia salvadora es por la fe. Esta nace por oír y creer el Evangelio de Jesucristo. Sin fe del Evangelio no hay gracia salvadora. Solo la fe nacida del Evangelio, o sea, el amor de Dios, el Padre, el sacrificio de Jesús hasta su muerte de cruz por los pecadores y su resurrección en cuerpo espiritual, produce la fe salvadora. La fe es un don de Dios. Si el creyente cambia, mezcla o abandona esta fe, de la gracia ha caído. Gálatas 5:4 dice, de Cristo os habéis desligado, los cuales, dice, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, ¿no? Entonces, ¿se puede caer? Claro. ¿Cuándo se puede caer? Cuando cambias el Evangelio por otra cosa, o cuando adulteras el Evangelio. Entonces Pablo confirma que en la mente de Yahweh todo ya está terminado. Antes del principio creacional, Yahweh ya conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó, diseñó la creación, determinó la resurrección, estableció el reino sacerdotal, preparó la nueva creación, fijó la vida eterna en Cristo, definió la familia espiritual, ordenó la manifestación del primogénito, estableció la iglesia como sus hijos espirituales. Todo esto ya existe en la mente de Yahweh como una realidad completa. Por eso dice, Yahweh llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces la creación es el escenario donde se está manifestando todo lo que Yahweh ya elaboró, todo lo que Yahweh diseñó en su mente, toda la creación en Cristo y la iglesia, Colosenses 1:15 al 18. El hombre de cuerpo animal a cuerpo espiritual, Jesús de hijo unigénito a hijo primogénito, la resurrección del hijo y de la familia, la vida eterna como la gracia salvadora, la iglesia, los hijos en cuerpos espirituales, el reino sacerdotal, la nueva creación, cielos y tierra nueva. Todo esto ya está completo, pero en la mente de Yahweh. Y en la creación es solo lo que se va manifestando poco a poco de lo que ya está en la mente de Dios como una realidad. Entonces, fase 1, hombre terrenal. Fase 2, Jesús nace de mujer, muere y es resucitado en cuerpo espiritual. Fase 3, el creyente nace del espíritu de vida como hijo espiritual y está en espera de su resurrección. Entonces surge la gran pregunta, ¿se pierde la salvación? ¿El salvo siempre es salvo? ¿Quién ya es salvo? Estas preguntas parecen lógicas, pero es porque desconocen cómo funciona la salvación. La salvación no es un solo acto, ni ocurre en un solo momento, ni se recibe completa en esta vida. Hay fases. La fase espiritual presente es la unión del espíritu del creyente con el espíritu de vida eterna de Cristo, y la fase corporal es futura. Entonces la unión espiritual como hijos espirituales
Eso lo hacen inmediatamente. Pero la fase corporal, la resurrección, está dirigido a la resurrección del cuerpo mortal a cuerpo espiritual con vida eterna después. Por eso la pregunta, ¿se pierde la salvación? No se puede responder sin preguntar primero, ¿y quién es salvo? ¿Quién está salvo para que diga si se pierde o no? Si nadie está salvo. No hay un ser humano que esté salvo, si es que se puede decir que Jesús es el primer salvo que estuvo muerto y lo resucitaron para vida eterna. ¿Quién ya es salvo? Todavía nadie ha resucitado en cuerpo espiritual con vida eterna para afirmar que ya es salvo. Además, la salvación del cuerpo está basada en dos fases, como hemos hablado. Primero se nace del espíritu de vida eterna. Yahweh une el espíritu del creyente con el espíritu de vida eterna en un solo espíritu. Como está escrito, el que se une al Señor un espíritu es con Él. El espíritu del creyente ya es uno con el espíritu de vida eterna de Cristo. Es una unión. En esa unión se produce el nacimiento del espíritu del creyente como hijo de Yahweh. No hay espíritus de vidas eternas, solo hay un solo espíritu de vida que da vida a todos los seres y los sostiene. Segundo, la salvación es para el cuerpo, pasar de cuerpo mortal a cuerpo espiritual con vida eterna. Y el que hace esta transformación es justamente el espíritu de vida eterna por la resurrección. La salvación del cuerpo todavía no ha ocurrido, nadie es salvo. Si no hay resucitados en cuerpos espirituales con vida eterna, entonces no hay salvos. La salvación que Dios ha dado a los creyentes está garantizada si el creyente permanece en la fe del Evangelio y cree en otro Evangelio, entonces cae de la gracia y no tendrá resurrección de su cuerpo a vida eterna. Por eso que Gálatas 5:4 dice, de cierto os desligasteis, los que por la ley os queréis justificar de la gracia habéis caído. Dejaron de creer en la fe para pasar a otra fe. No fe, no salvación del cuerpo. Pablo enseña, Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Qué tal? En esperanza fuimos salvos. Porque en esperanza fuimos salvos. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué guardamos? La salvación corporal. Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza es la justicia futura. Gálatas 5:5, nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿Qué es eso? La resurrección en cuerpo espiritual para vida eterna. La esperanza está guardada en los cielos, Pablo afirma, Colosenses 1:5. A causa de la esperanza os está guardada en los cielos, no en esta tierra. Pablo advierte, Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Firmes en la fe nacida del Evangelio. Si se abandona la esperanza, no habrá salvación corporal. La esperanza es el yelmo de la salvación. 1 Tesalonicenses 5:8. Vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Sin esperanza no hay vida eterna para el cuerpo. Cristo es nuestra esperanza, según 1 Timoteo 1:1. Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. La esperanza está en Cristo resucitado, que Él nos salvará. También el escritor de Hebreos 3:6, pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La esperanza debe mantenerse firme, Hebreos 10:23. Mantengámonos pues firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. La esperanza purifica, 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica, así como Él es puro. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Ya somos salvos? ¿O estamos en la esperanza de ser salvos? Entonces, ¿cómo puede decir el salvo
se pierde si no hay nadie que esté salvo. Entonces la gracia, la escogencia, la predestinación, el llamamiento y la justificación y la glorificación que ya eran en la mente de Yahweh, se hace realidad en los creyentes, quienes pasarán de cuerpo mortal a cuerpo espiritual con vida eterna. Entonces ya nos dimos cuenta que la salvación es futura, y estamos en fe y esperanza de que habrá una resurrección donde pasemos de muerte a vida en cuerpo espiritual salvos, ¿no? Salimos bien del juicio. Hablando de la predestinación, predestinar es destinar anticipadamente algo para un fin. Esto que sea destinado para tal cosa. Ahora, la definición bíblica es: Yahweh en su mente ya elaboró, ordenó, destinó anticipadamente su propósito, donde todo ya está diseñado, estructurado y con su fin determinado. Dentro de la predestinación están las edades, los tiempos, los pactos, los personajes, tanto celestes como terrestres. Todo tiene un lugar dentro de los propósitos eternos. Quien llama las cosas que no son como si fuesen. Todo está predestinado según lo elaborado en el plano eterno antes del principio. Nada aparece en la creación fuera de su plan. Nada surge sin diseño. Nada existe sin función. Hablando de la predestinación de la iglesia, la predestinación de la iglesia nació en la mente de Yahweh antes de la creación y fue revelada por el mismo Yahweh a Abraham, diciendo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Génesis 22:18. Nota lo que está diciendo, ¿eh? Que la predestinación empieza o es para todas las familias de la tierra, no es para un sector ni para un grupo. Luego dice, esta simiente es Cristo, según explica Pablo, y a tu simiente, la cual es Cristo. También explicó Pablo en el 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Y Jesucristo, antes de subir al Padre, les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, el cumplimiento de esta bendición para todas las familias de la tierra empezó después de la resurrección de Cristo y con la venida del Espíritu Santo. Y Pedro fue el primero en predicar el Evangelio de Cristo a 3,000 judíos. Hechos 2:37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero la nación de Jerusalén, luego los gentiles, luego todas las naciones hasta el día de hoy. Entonces, nunca se predestinó personas, sino a todas las familias de la tierra, y con todos los creyentes se está edificando la iglesia, la casa de Dios, el cuerpo de Cristo. La predestinación empieza de la predicación de Pedro y termina con la resurrección de la iglesia. Todos son predestinados, chinos, africanos, de donde sea, de todo color, de todo tamaño, de todo lugar. Todas las familias de la tierra están predestinadas a oír el Evangelio y decidir si creen o no. Ok. ¿He dicho? No. Entonces, ¿se predestinó personas? No. Sino familias. ¿Qué familias? Todas las familias. ¿Y qué se hacen con todas las familias? Pues todas las familias de los creyentes se está edificando la iglesia. Con todos los creyentes se está formando la casa de Dios, el cuerpo de Cristo. La era de la iglesia entonces empezó en Pentecostés y terminará con la resurrección de la iglesia y su encuentro con Cristo en los aires, según mandó, para que Yahweh
dice, para Yahweh la humanidad es esclava del pecado y están condenados a juicio, y ninguna obra que hagan los va a justificar para merecer la vida eterna. Además, está escrito, carne y sangre no hereda el reino. Obligado necesitas el espíritu de resurrección. Aquí es donde entra la predicación del Evangelio, la buena noticia para todos los pecadores. Dios amó al mundo. Cristo su Hijo dio su vida por los pecadores. Fue resucitado para justificar a los que son de la fe, los que oyeron, creyeron y fueron bautizados en agua, porque está escrito, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, judío o gentil. Toda la humanidad está en medio de dos fuerzas internas. La carne, que está dominada por el pecado, que es la cizaña, y el espíritu, que es el soplo de Dios, que exige justicia. Entonces Pablo llega a una conclusión en Romanos 7:22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oh, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cómo puede tener el hombre libre albedrío siendo un esclavo del pecado y estando en condición ciego, sin Dios, sin esperanza, sin Cristo? Aún la fe nacida del Evangelio es un don de Yahweh para salvación, perdón, nacer del Espíritu y ser hecho hijo de Dios y tener vida eterna. Entonces, ¿de dónde tiene libre albedrío para hacer su propia escogencia? La gracia salvadora opera solo en la era de la iglesia, ¿ya? Esta gracia que salva solo es para la era de la iglesia. No hay selección de personas para ser salvas. Eso no evita que Yahweh, Jesucristo o el Espíritu Santo escojan a ciertas personas para que se cumpla su propósito, su mandato, como en el caso de Pablo o Saulo de Tarso. Esto significa entonces que aunque todo está predestinado para la familia de la tierra, dentro de los llamados escogidos, aún así todavía Dios o el Hijo o el Espíritu Santo puede tomar a alguien que va a ser incluido para la edificación de la iglesia, como el apóstol Pablo, ¿no? Dios no señala a ningún receptor, más bien, según Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cómo se van a arrepentir en todas partes si la salvación sería específicamente para un grupito? No puede ser, ¿verdad? Entonces, si manda a todos, es porque la predicación es para todos. Y todos tienen opción de creer o no. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, a Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora, la Biblia jamás dice que Dios escogió individuos antes de nacer, que Dios seleccionó personas específicas, que Dios predestinó a unos y excluyó a otros para ser salvos en la era de la iglesia. Eso es teología humana, no es escritura. La predestinación bíblica es un destino abierto para todas las familias de la tierra y no una selección cerrada para algunos. Después de la resurrección de Cristo y la entrada del Espíritu Santo, todas las familias de la tierra son predestinadas a ser salvas por medio de la fe nacida del Evangelio. El Evangelio se predica a todas las naciones. La fe salvadora nace al oír el Evangelio. El oyente responde mirando su conveniencia y no todos van a responder de la misma manera. Todos los creyentes son predestinados a ser conformados a la imagen del Hijo para que el Hijo sea primogénito entre muchos hermanos. Conclusión, la Biblia jamás dice que Dios escogió individuos antes de nacer para ser salvos, que Dios seleccionó personas específicas para ser salvos, que Dios predestinó a uno y excluyó a otros para ser salvos, que Dios decidió quién sería salvo y quién no, y quién sería condenado en la era de la iglesia. Eso es teología humana, no es escritura.
La promesa de Yahweh es: todas las familias de la tierra serán benditas en Jesucristo. Todos serán predestinados a ser salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe nacida por el oír y el creer el Evangelio de Jesucristo. Y esta fe no es humana, es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces la pregunta tradicional, mal formulada, la tradición pregunta: ¿la salvación se pierde? Pero esa pregunta nace de una idea muy equivocada. La salvación en sí mismo no existe. La salvación en sí mismo no existe. La salvación no es una cosa, no es un objeto, no es una sustancia espiritual, no es algo que se tiene. Por eso la pregunta correcta es: ¿se pierde la salvación del cuerpo? La condición es mantenerse firme en la fe nacida del Evangelio, vivir en la esperanza de la resurrección. Entonces nuestro cuerpo será salvo. Amén. ¿Qué tal? Amén. Críticas, preguntas, sospechas, mala intención, envidias, nada. Por eso dice: el justo por su fe vivirá, con esta esperanza de la fe. No, por eso dice que el justo por su fe vivirá. Claro, el justo por la fe vivirá nace en la fe que tuvo Abraham cuando Dios le prometió que iba a tener un hijo y él tenía 75 años, o sea, todavía estaba bien, pero ya llegó a los 99 y no había hijo. Entonces, bueno, pues, ¿no? Y él por encima de eso creyó. Entonces, por haberle creído a Dios, que Dios era capaz de hacer lo que había prometido a pesar en la circunstancia que esté, aún creyó que Dios era capaz de resucitar ya al hijo. Entonces, por su fe, se le fue considerado justicia. Ahora, y luego le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Quién es ese? ¿Por medio de quién? Por su simiente. Esa simiente es Jesucristo. Ok, viene Jesucristo, hace todo su ministerio, el nuevo pacto, muere en la cruz llevándose el pecado del mundo. Al tercer día lo resucitan, sube al Padre, baja el Espíritu Santo, empieza la predicación. ¿Para quiénes? Para todas las familias de la tierra, porque en Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es África, América, Europa, lo que quieras, ¿no? Entonces, esa gracia para toda la familia de la tierra está en un paréntesis. Empieza con Pedro y termina con la resurrección. Una vez que la iglesia se va a su encuentro con Cristo, todo esto de la gracia se acabó. Y ya no es la gracia para salvación en Cristo, porque ya no está. Ya no hay predicación del Evangelio. Ya no hay iglesia. Y ya no hay... ¿dónde se va a ir? ¿Qué esperanza tiene si ya se fueron todos? O sea, ese periodo nomás es la iglesia. De ahí ya sigue el futuro pacto que va a hacer Dios con la casa de Judá y la casa de Israel, donde va a ser su pueblo y Él va a ser su Dios, y el milenio y todas las cosas, ¿no? Pero lo que nos interesa más es tener bien claro la época en que nosotros estamos, que es la era de la iglesia. Entonces la salvación es nada más que la salvación, eso es todo, pero de ahí hay un proceso de crecimiento de carácter espiritual. Y el carácter espiritual se va desarrollando a medida que vas creciendo en el conocimiento, en la práctica, en el ejercicio, en la comunión con el Espíritu Santo, aprendiendo a ser guiado por el Espíritu. No guiar al Espíritu, sino que el Espíritu te guíe a ti, ¿no? Y se supone que debe haber un desarrollo no solamente de conocimiento, sino también de manifestación espiritual. Deben haber operaciones, porque el Espíritu Santo ha repartido dones a todos los creyentes. Entonces todo creyente debe de tener un don, y ese don te va a servir como bastón para que tu fe siempre permanezca más firme, más segura, y puedas tú sentirte libre para
predicar, ministrar sanidades o el don que tengas, ¿no? Por aquí y por allá. Entonces, ¿quién es salvo? Nadie. ¿Quién está salvo? Ninguno. ¿Se pierde? ¿Qué pierde si no hay todavía nadie que lo tenga? La pregunta sería, ¿se puede perder la salvación del cuerpo? Claro. Sí, se puede perder. Claro, claro. No se mantiene la fe. Exactamente, exactamente. Ese es todo, bien clarito, pues. Es todo. O sea, mira, el tema, qué bueno que dijiste eso, el tema central de la iglesia se centra en la salvación del cuerpo. Nada más. Porque, mira, ¿Cristo vino a salvar espíritus? Vino a salvar cuerpos. Nosotros esperamos ser espíritu o resurrección de cuerpo. ¿Dónde se centra todo? En el cuerpo. ¿Por qué nos crearon en cuerpos? Para ser hijos corporalmente en el espíritu, en cuerpo espiritual. Entonces, el cuerpo es lo más importante que hay en toda la historia de la iglesia. Y es lo que nosotros menos hemos entendido y conocido. Lo sabemos acá, pero todavía no ha producido ese efecto de amor para nuestro propio cuerpo. Deberíamos amar nuestro propio cuerpo porque Dios lo amó. ¿No es cierto? Dios lo amó y el Espíritu Santo lo hizo su casa, su morada. Santificó el cuerpo. O sea, ¿cuánto le vale pues a Dios y al Espíritu Santo el cuerpo? Oye, ¿qué problema con el Espíritu? Ninguno. Nunca hubo un problema con el Espíritu del hombre. Jamás. Nada. Ese no se enferma, no peca, no se muere, sale del aliento de vida de Dios. El rey Salomón decía, el hombre pues muere, el cuerpo se va a la tierra y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Y regresan muertos, ¿sabes? Los espíritus. ¿Cómo regresan los muertos? ¿Lo traerán? Pues ¿quién lo llevará? Porque muerto no puede ir, ¿verdad? O sea, es locura. No hay nada. Ahora mira, la necesidad de unir el espíritu humano con el espíritu de vida eterna de Cristo es para que ese espíritu de vida eterna nos pueda levantar a nosotros de los muertos, que es el mismo que levantó al cuerpo muerto de Cristo. Sin el espíritu de vida eterna, Cristo no resucita. Cristo no llega a ser un cuerpo espiritual. No hay creación, no hay vida, no hay nada. Fíjate qué poderoso es el espíritu de vida eterna, la simiente de Yahweh, la palabra hacedora de su voluntad. El que no entiende o no tiene la luz del espíritu de vida eterna no va a poder comprender nada de la escritura. Él va a ver nomás cosas materiales, pero no ve lo que está atrás de ese cuerpo material. Está pasando lo mismo que pasó cuando Jesús hablaba con los escribas y fariseos. Y le decía, ¿cómo va a ser que conoces a Abraham si no tiene ni 50 años? Me dice, oye, tú estás mirando la vestimenta, no al que está adentro. El que está adentro es el sacerdote Melquisedec, el que se le apareció, ahora ya no está en Melquisedec, ahora está en este cuerpo que se llama Jesús. Oye al que está hablando a través del cuerpo, no oigas el cuerpo. Igualito ahorita, la gente está mirando las partes físicas y no está mirando al espíritu que opera. Yo veo que se pelean ahí entre los pastores, que Arminio y que Calvino y que el bigotón y que el pelucón y que se agarran, que se tiran y sacan 50 textos que dicen sí, 50 textos que dicen no y se rompen entre ellos y al final cada uno se queda con su mismo paquete. Cuando está bien claro, no hay predestinaciones específicas. Cristo no murió para un grupito y le hizo creer al mundo que esa salvación era para todos. Entonces todos estamos engañados, pues. Y eso no puede ser. Así que eso es, la salvación es para todos. Mi Dios dice mismo, ¿no? Dios manda a todos que se arrepientan. A ver.
No quiero olvidarme este puntito que me carcome un poco. Cuando dice, vosotros sois salvos por gracia, por medio de la fe. Ok. ¿Qué es esa fe? ¿En qué consiste esa fe? ¿Cómo surge esa fe? Esa fe surge porque yo he creído que Dios amó al mundo, que Dios sacrificó a su Hijo para no sacrificar al mundo, para que el mundo pueda creer en el sacrificio del Hijo que el Padre ha dado para que nosotros, al no poder justificarnos por medio de la ley, entonces podamos ser justificados porque le hemos creído a Dios. Esa fe no debe ser nunca cambiada. Esa fe debe ser mantenida todo el tiempo de nuestra vida. Porque tener fe en Cristo no es el Evangelio. Eso no necesitas el Evangelio, no necesitas el don de la gracia para creer en Cristo. Eso lo tiene el diablo, los demonios, los ángeles caídos, los ateos y todo el mundo. Pero la gracia salvífica solamente viene por el oír y creer en el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es lo que me sostiene? El contenido, pues. El contenido es mi fe. Entonces, cuando veo yo en mi vida que no está acorde con lo que yo he creído, que yo he muerto a mi carne de pecado juntamente con Cristo en la cruz, ¿verdad? ¿Qué hago yo entonces viviendo en la carne? Estoy contradiciendo mi fe. ¿O no? Amén. No hay condenación para los que están en Cristo si es que no andan en la carne. Ahora, todo eso es al cuerpo. Hay nada tiene que ser el espíritu. Eso nomás es salvación al cuerpo. El cuerpo y solamente el cuerpo. Si yo digo, yo creo que es necesario guardar el sábado, guardar algunos aspectos de la ley, eso no es el Evangelio. Entonces ya salí de la fe que me salvó a un Evangelio que no produce fe salvadora. Entonces, ¿salí de la gracia o no? Sí. Estoy contradiciendo lo que creí. Me perdí. ¿Qué perdí? Perdí que mi cuerpo sea resucitado por el Espíritu de vida eterna. Entonces perdí la salvación de mi cuerpo. Mi espíritu no, mi espíritu sigue igual. Porque aún los que no creen, dice el Señor, que el espíritu vuelve a Dios, que los Dios. Claro, por supuesto. El espíritu humano es el mismo espíritu de vida eterna. No hay varios espíritus. Es un solo espíritu, un aliento de vida a todo. Pero el hecho de que el espíritu de vida eterna esté en mi cuerpo no significa de que mi cuerpo tiene vida eterna. El hecho de que el espíritu de vida eterna ocupe el cuerpo de Jesús, Jesús seguía siendo un cuerpo mortal. Entonces, el espíritu de vida eterna puede vivir dentro de mí, de mi cuerpo, y eso mi cuerpo no le afecta en nada, ni tampoco le beneficia en nada, porque no le da vida eterna. Ahora, el espíritu de vida eterna está limitado al tiempo que Dios determinó de la vida de los hombres. Antes tenían más de 900 años, después bajaron a 500, después bajaron a 120 y ahora pues tú ves cómo te la haces, 60, 70, 80 ya estuvo, algunos se escapan, pero ya no es el problema de la vida eterna, es el problema del cuerpo limitado, que se va envejeciendo, se enferma y se muere. Pero no el espíritu de vida eterna, pues. La vida eterna sigue siendo espíritu de vida eterna. No le afecta que mi cuerpo se encoja, se muera y desaparezca, sigue siendo un espíritu de vida eterna. Entonces, mi espíritu se une al espíritu de vida eterna para que mi espíritu pueda levantarme a mí a la resurrección y transformar mi cuerpo de carne en cuerpo espiritual con vida eterna. Por eso que
la garantía es el espíritu de vida que tenemos en nosotros. Y el texto dice, el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos, es el mismo espíritu que va a levantar a nosotros los creyentes. Entonces, eso debe nosotros sostenernos, no mirando la debilidad de nuestra carne, de nuestra naturaleza, de nuestro mal carácter, de lo que sea humano, que eso no cambie a primera prioridad, sino mirando lo que va a venir, la esperanza, la fe en que mi cuerpo será resucitado, porque hay evidencias de que sí, efectivamente he nacido del Espíritu, he sido perdonado de mis pecados, tengo conciencia de Dios, de que soy hijo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando a veces he fallado, he sentido el cortón inmediatamente y el Espíritu atrás mío que me arrepiente, no me deja tranquilo hasta que llorando pido perdón y otra vez vuelvo a ser retuiteado. Hijo malcriado, porque tiene que ser un poco arreglado. Entonces, ese es el punto. Que el Espíritu de vida eterna es el que levantó a Cristo de los muertos. Cristo no resucita, lo resucitan. El hombre no se resucita, lo resucitan. Entonces, ¿quién tiene el poder resurrector? Es el Espíritu de vida eterna. Pero Él no es autónomo. Es Dios quien manda al Espíritu de vida eterna que le dé vida al cuerpo muerto. Por eso que dice, y Dios levantó a Cristo de los muertos. Claro, pero ¿cómo lo hizo? No, pues mandó al Espíritu de vida eterna que lo resucitara, pues. Mira, ¿acaso Adán, antes de la caída de Adán, ¿había necesidad de la gracia? No. ¿Había necesidad del perdón? No. ¿Había necesidad de un Cristo Salvador? No. ¿Qué hacía falta? ¿Cuánto tiempo podía vivir Adán en esa condición? Muchos años, miles y miles de años. Entonces, el asunto es cuando entra Eva, la engañan, hace fe a la palabra de la serpiente y se pone en contra de la palabra de Dios. Entonces ella recibe el espíritu de la serpiente, o sea, lo que le llama Cristo la cizaña. Entra el bien y el mal en ellos y se independizan de Dios. Yahweh era su bien y su mal de Adán. ¿Por qué? Porque Adán no pensaba si está bien o está mal. Dios le decía, esto sí, esto no. Come todo esto, menos esto. Perfecto, no hay problema. No necesitaba ni siquiera pensar quién soy, ni que dónde vengo, ni a dónde voy. No tenía nada. Cuando entra el espíritu del bien y del mal adentro y se despierta la ley, ahí empieza a... Uy, dice, ¿y ahora cómo hago eso? Sí, ahí Eva, hay que cubrirnos, mira, nomás se te ve toda. Y se pusieron su parrita ahí. Ese ya es autojustificación. ¿Y qué pasó? No, la serpiente me engañó. ¿Y tú, Adán? Ella fue la que me dijo que comiera, yo comí. ¿Qué están haciendo? Justificarse. ¿Basado en qué? En su bien y su mal. Su propia justicia. Entonces hay dos cosas que tienen que morir en el creyente. Su propia justicia y su bien y su mal. Entonces regresamos otra vez al postrer Adán. Él es el que nos dice que está bien, que está mal. Entonces regresamos, por eso que ahí se anula pues el yo soy mío humano y ahora soy de la mentalidad, del pensamiento, de la voluntad de Cristo. Entonces ahora es Cristo viviendo en mí. Lo que yo hago, lo hago en la fe de Cristo, como si fuese el mismo Cristo haciéndolo. Todas las cosas que hagáis, hagáis como para el Señor. Para que la gente vea en nosotros al Señor, no físicamente, sino en la conducta. Ahora, para llegar a ese nivel, bueno, un niño nace y para llegar a un nivel adulto, porque que se espere 40 años, ¿no? Pero para allá vamos, pues. Para allá vamos. Para llegar a ser árbol frutal, primero es una ramita, ¿no? Pero para allá va, pues, dale tiempo.
Por eso que Dios tiene paciencia, que a veces tiene que arrancar algunas ramas, echarnos algún desinfectante, a veces nos queremos torcer y nos ponen un palo ahí para que derecho. De eso se trata. ¿Para qué nos salvó Dios? Para que seamos sus hijos, su familia, su reino sacerdotal. Esa es la gracia. Eso es que la gracia es inmerecida. Y si es merecida, ¿cómo va a ser gracia? ¿Dónde viste una gracia merecida? No, es una gracia interesada. La gracia de Dios es una gracia interesada. Tiene intereses de por medio. Convencerte de que Él te amó y su Hijo murió por ti para que tú le creas y tú pases a ser de Él. En Cristo. Para siempre. Con vida eterna. Con gloria de Hijo y real sacerdote. Dime, ¿está eso mejor que lo que eres ahora? Oye, eso ni discutirlo, puedes ir corriendo hoy. Pero la gracia de Dios es interesada. La muerte de Jesús es interesado. Porque si Jesús no tiene interés en los creyentes, se queda solo. No tiene cuerpo, no tiene pueblo. No es cabeza de nada, es solito. Y un rey sin pueblo no es rey. Interesado. Viene el Espíritu Santo, otro interesado. Le interesa de que se logre el propósito de Dios en los creyentes, para que los creyentes sean hechos a la imagen del Hijo, el primogénito. Y el Hijo pueda conseguir ser el cuerpo espiritual unido a millonada de salvos que Él mismo dijo que eran para llevarlo a la gloria. ¿Tiene intereses? Claro. ¿Dios el Padre? Sí. ¿El Hijo? También. ¿El Espíritu Santo? También. ¿Y cuál es mi interés? Pues que sea verdad todo lo que nos dijo. ¿Ah? Sí. ¿O no? Sí. ¿Tú crees que si no nos ofrecen eso vamos a estar acá sentados? Entonces, ¿por qué nos hacemos los tontinos, pues? Seamos sinceros y francos. Así funciona esta cosa. ¿Tú crees que en la antigüedad la gente tenía hijos a montones? ¿Por qué? Porque cuando estén viejos y no tenían hijos, iban a pasar las verdes horribles. Si los hijos eran la gran bendición. Ya tengo quien me cuide. Y a estos trabajarán, me van a mantener. Y tengo que tratarlos bien, si no me agotan también, siendo vieja. Entonces, ¿hay interés o no? Ahí se me sacrifico para que mis hijos lleguen a hacer algo. ¿Por qué? Porque si no son, la que va a sufrir soy yo. ¿O no? ¿Cómo la ven? Ya no dijo nada. Se acabó todo. No, es que está bien explicado, interesante, porque lo estamos viendo de una dimensión ya diferente a lo que hemos aprendido tantos años, ¿no? A lo que pensamos de que, pues ya recibí el Espíritu de Cristo, ya soy salva para siempre, ¿no? Hay condiciones. Acuérdate que la salvación es del cuerpo nomás. Sí, el cuerpo. Eso es lo que nunca nos han enseñado, pues. ¿El salvo siempre salvo? Mirando que estoy. ¿El salvo siempre salvo? Esa es una pregunta mística. ¿Hay algún salvo por ahí? No. ¿Alguien tiene salvación? No. Pero normalmente lo que mencionas es salvación del alma, no es la salvación del cuerpo. Es que la salvación, el alma es la respiración. El alma es la respiración, no es un ser espiritual. El alma es la respiración nomás. El nefesh. Esa es la respiración, ese es esto. Eso no tiene salvación. ¿Cómo? Una vez que la persona se muere, pues el aire se va para otro lado. Porque aún mismo Cristo, si Él no llegaba a la muerte, porque esa era lo que el Padre quería,
si Él no daba su cuerpo en sacrificio, Él tampoco podría tener un cuerpo espiritual, porque... Claro, pues. Claro, por supuesto. Lo que tú dices es muy cierto. Si Jesús no muere, se queda con carne y sangre. Y está prohibido que la carne y la sangre entre al reino. Dice que carne y sangre no entrará al reino. No entrará la incorrupción con la corrupción. No hay. Entonces, Cristo en cuerpo de carne y sangre no puede entrar al reino. Tiene que morir y resucitar para entrar al reino. Por eso que la gran tontera de la gente, yo no sé, o yo estaré tan cerrado y tan torpe que no entiendo, o qué será, por qué la gente insiste en que hay que nacer de nuevo. ¿Tú has entendido en todo lo que hemos estudiado nacer de nuevo? No. Si no naces del Espíritu, no puedes, tiene que nacer del Espíritu de vida eterna. Ahora, la regeneración, oye, o sea que degenerado, ahora me pasan a regenerado. Esa es pura teología. Y si uno, no sé si uno no nace del Espíritu... ¿Cómo te resucita? ¿Quién te resucita? Sí, no, si uno no nace del Espíritu, no mira el reino hasta que... No, ya no lo miras, porque eso nomás era para los judíos. No, pero yo estoy diciendo no miras la obra de Dios. Ah, claro, pues. Si no naces de nuevo por creer el Evangelio, no miras, porque hasta que ya crees en la obra de Cristo, puedes decir, oh my God, esto es todo totalmente diferente a lo que yo he vivido. Ahí recién ves el reino. Sí. Claro, porque reconoces los milagros y las sanidades y todo eso, eso es ver el reino, pues. Ahora, entrar al reino es por la resurrección. Ya. Ah, bueno. Sí, pero yo lo que estoy diciendo es que mientras uno no cree en la obra de Cristo, el mundo es el mundo y nos vamos a morir. Claro. Pero eso lo logras por creer en el Evangelio. Yeah. Claro. interesante. Claro. Entonces, ¿no hay más comentarios? Doctora María. No le está diciendo porque es el espíritu. ¿Cómo? Que es el espíritu que te va a levantar ante los muertos para que te el reino. No te oigo. Es el Espíritu que nos va a levantar a nosotros para entrar al reino. Sí. El mismo Espíritu, dice pues, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el que nos va a resucitar a nosotros. Ahora, ¿y cuál Espíritu es ese? Es el Espíritu de vida eterna. Claro. Entonces me tienen que unir mi Espíritu con el Espíritu de vida eterna para que haya un solo Espíritu de vida eterna. Y ese Espíritu se tiene que encargar de resucitar este cuerpo muerto. Y los que no lograron morir serán transformados en cuerpos espirituales ya. Esperemos que seamos uno de ellos. Pero cada cosa tiene su tiempo, pues. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Qué grande bendición. Qué verdad tan tremenda que nos des ahora para tener claro y más seguro lo que es nuestro caminar en esperanza, en fe y en la permanencia de lo que hemos creído en el Evangelio. Te ruego pues que en el nombre de Jesús podamos tener más profundo, más claro, de tal manera que lo podamos predicar, enseñar, vivir y así mantenernos firmes en la esperanza y en esa fe de resurrección del cuerpo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, amén.